Hola, queridos amigos. Hoy nos embarcamos una vez más en un viaje fascinante bajo la luz de las estrellas. Algunos brillan con un resplandor deslumbrante, mientras que otros conquistan corazones con su naturalidad. Pero, ¿qué nos dicen los signos sobre el deseo de llamar la atención o la sencillez? Analizaremos con detalle desde los signos que más quieren destacar hasta los que prefieren la discreción. Antes de comenzar este viaje único, les pido un favor. Si disfrutan de estos análisis profundos y emotivos en el mágico mundo de la astrología, por favor suscríbanse a nuestro canal y denle like al video. No olviden dejar sus comentarios, porque para nosotros es muy valioso hacer crecer esta hermosa conversación con ustedes. Si están listos, comencemos. Nuestra primera parada será el sexto signo, Libra. El sexto Libra, Libra, el representante de la elegancia, la armonía y la estética. En su esencia habita la belleza, tanto en su mundo interior como en sus reflejos exteriores. Ocupando el sexto lugar, Libra vive su deseo de destacar sin exagerar, pero de forma impactante. Combina un estilo deslumbrante con una perfección impecable, y en cada lugar donde entra, llama la atención. Para él, el lucimiento no es gritar, sino susurrar y despertar admiración. Libra lleva sobre sí la armonía de los colores, la elegancia de las telas y la delicadeza de las joyas como si fueran obras de arte. Nada en su estilo es casual, el doblez de un pañuelo, el brillo de un anillo, el corte de un zapato. Todo ha sido elegido con cuidado y forma parte de un todo, porque Libra sabe que la belleza está en los detalles. Su afán por destacar es en realidad una pasión estética. Quiere atraer las miradas con su vestimenta, su porte y su forma de hablar, pero lo hace con gracia. No cae en excesos, nunca resulta vulgar ni desagradable. El lucimiento de Libra se contempla como un cuadro, no cansa, al contrario, hipnotiza. En ambientes sociales siempre lleva la delantera. En invitaciones, reuniones, entre la multitud, todos notan su elegancia, pero Libra no la exhibe descaradamente. Su encanto reside en la sutileza. El brillo en sus ojos es parte de ese lucimiento. Cuando se une con su confianza, resplandece. A veces, incluso en su mundo interior se pregunta, ¿estaré demasiado elegante? Pero al mirarse al espejo, escucha una voz interna que le dice, no, justo en su punto, porque Libra es por naturaleza un signo de lucimiento equilibrado, no exagerado. Mientras quienes lo rodean admiran su estilo y gracia, Libra no muestra fácilmente el gran esfuerzo y el exquisito gusto que hay detrás. Sin embargo, guarda como un secreto las horas que pasa frente al espejo cada mañana, la minuciosa selección de cada detalle. Su lucimiento no se limita a lo externo. Las palabras que elige, la delicadeza en su tono de voz, los gestos amables que muestra al escuchar, son parte de ese todo. Libra cautiva a las personas con cada actitud y cada gesto. Y quizá por eso, el lucimiento de Libra es como un aplauso silencioso. Despierta admiración en cada lugar que pisa, pero jamás se convierte en un espectáculo vulgar. Su deseo de destacar es una danza brillante de elegancia y armonía. El quinto Piscis. Piscis. La estrella de los sueños, las ilusiones y las emociones. Para él, el lucimiento no es una obligación, sino una forma de reflejar el colorido mundo de su alma. Ocupando el quinto lugar, Piscis vive su brillo como si estuviera dentro de un cuento resplandeciente. Con su vestimenta, su estilo, su mirada, transmite la sensación de estar en otro universo, porque el lucimiento de Piscis es la expresión de una imaginación que no cabe en el mundo real. En su armario no hay nada común, las telas fluyen como olas, los colores se mezclan como las tonalidades del mar, a veces tan simples como una perla, otras veces brillantes como polvo de estrellas. Pero siempre evocan a un héroe de cuento, porque incluso al vestirse, Piscis escucha los susurros de su mundo interior. Refleja sus sueños en su ropa y accesorios. El afán de lucirse de Piscis a veces se esconde en una mirada. Sus ojos invitan a entrar en otro mundo. Se puede sentir ese brillo en el destello de un anillo o en el vuelo del dobladillo de un vestido, porque Piscis sabe crear magia en los detalles más pequeños. En medio de la multitud, Piscis se vuelve visible de repente. Tal vez no busque esa atención, pero su aura de ensueño no lo deja pasar desapercibido. La gente se siente cautivada por su actitud artística y llena de fantasía. Él recibe ese interés como un poema, con delicadeza y elegancia.
El lucimiento de Piscis a veces es también una vía de escape. Quiere alejarse del áspero rostro del mundo real, quedarse un poco más en el reino de los sueños. Por eso, ese exceso de brillo, ese exceso de adornos, para él no es solo estilo, sino también un refugio. Todo lo que le hace feliz alimenta su alma. Un collar que lleva puesto o una pulsera que luce cuentan una historia. Tal vez el recuerdo de una piedra recogida en la orilla del mar, tal vez un regalo de un viejo amigo. En el lucimiento de Piscis hay emoción, hay significado. Por eso no presume, simplemente expresa el poema que lleva dentro. Aunque su entorno a veces piense, ¿para qué tanto adorno? Para Piscis es una necesidad. Los colores, los patrones, los destellos son las olas de su mar de sueños. Sin ellos se siente incompleto. Y quizá esa sea la parte más fascinante de Piscis. Su lucimiento es tierno, emotivo, como si cada adorno, cada detalle, fuera parte de su alma y fuera deslumbrante, pero jamás vulgar. El cuarto Tauro. Tauro. La paciencia de la tierra, la calma de la naturaleza y la fuerza perdurable de la elegancia. El deseo de lucirse de Tauro no nace del exceso, sino de la búsqueda de la calidad. Para él, lucir no es un despliegue ostentoso, sino la expresión de una confianza serena y un estilo sólido. En cuarto lugar, Tauro dice, aquí estoy con cada prenda que lleva puesta, pero en silencio, con peso. El armario de Tauro está lleno de elecciones simples pero perfectas. Telas suaves al tacto, cortes cuidadosamente confeccionados, colores naturales y nobles. Es imposible ver una prenda al azar en un Tauro. Su estilo es una firma personal. Para Tauro, lucir comienza con la presencia, no con logos caros. Un reloj de calidad, un collar elegante, una chaqueta bien hecha. El lucimiento de Tauro está en los detalles. Le gusta destacar, pero nunca con un brillo barato. Él proclama la calidad con discreción. Al pasar a su lado, uno piensa, esta persona tiene plena seguridad en sí misma. Tauro no se esfuerza en llamar la atención en un lugar lleno de gente, porque él hace sentir su presencia allí donde está, con sus pasos firmes, su voz tranquila y su porte distinguido. Su lucimiento es un brillo natural, no es adornado, es una nobleza innata. Quienes lo rodean admiran la elegancia de Tauro, pero él no hace un esfuerzo especial por ello. Lleva con naturalidad todo lo que le hace sentir bien. Para un Tauro, lucir es el aroma duradero de un buen perfume, la textura de una tela de calidad, el brillo sobrio de una joya sencilla. El deseo de lucirse de Tauro a veces se revela incluso en una taza de café. No busca la pomposidad, pero siempre busca lo mejor. Hasta la porcelana de la taza en su mesa es elegante y especial. Lleva una estética integrada con la calidad en cada aspecto de su vida. Y el lucimiento de Tauro es un clásico que no pasa de moda con el tiempo. No hace alarde con exageración, sino con una elegancia profunda. Una simple camisa blanca en él se transforma en una obra de arte, porque Tauro sabe cómo llevarla. Quizá por eso el lucimiento de Tauro no cansa la vista, pero deja huella en el corazón. Su estilo es como un cuadro que reconforta al mirar. No es demasiado, es perfecto. El tercer Escorpio. Escorpio, el símbolo de las profundidades y el misterio. Su deseo de lucirse no nace de piedras brillantes ni colores estridentes, sino de una presencia misteriosa y seductora. Para Escorpio, lucir es ese aura magnética que no todos ven, pero que todos sienten. El mayor adorno del Escorpio que ocupa el tercer lugar. En realidad es el mismo, su mirada, su silencio, los sentimientos ocultos y los secretos que no revela. Cuando Escorpio entra en una habitación, sobran las palabras. Habla con los ojos, domina con su porte. Sus prendas suelen ser en tonos oscuros, negros, burdeos o verdes profundos. Pero esas piezas que parecen simples se convierten en un velo de misterio sobre él. La gente siente curiosidad por lo que hay detrás de ese velo, quiere descubrir más. El lucimiento de Escorpio es una defensa. Quizá es un muro que levanta contra la multitud. Su aura enigmática atrae a quienes lo rodean, pero Escorpio no permite que cualquiera entre en su mundo interior fácilmente. Por eso, cada prenda que lleva, cada accesorio que elige, marca un límite. Acércate, pero no toques. En sus accesorios y estilo destaca una sobriedad afilada, que no es fría sino fascinante. Escorpio no disfruta de demasiados colores ni brillos, porque su brillo está guardado en su interior.
Un anillo, una cadena fina, una pulsera de cuero. Detalles pocos, pero poderosos. El deseo de lucirse de un Escorpio se alimenta del control. Quiere atraer la atención, pero también manejarla. Sabe perfectamente cómo recibirla y cómo usarla. Por eso, su lucimiento es a la vez atractivo y aterrador. Quieres acercarte, pero también eres cauteloso. Para Escorpio, lucir es poder. Es una muestra de actitud y carisma. No necesita palabras adornadas ni risas exageradas. Con solo una mirada puede cambiar el ambiente de la sala, y en ese momento emerge la forma más poderosa de su lucimiento. Quienes lo rodean a menudo no entienden por qué es tan sencillo y a la vez tan impactante. Porque el magnetismo de Escorpio no está en lo que lleva puesto, sino en el alma que carga. Lucir para él es la sombra visible del fuego interior. Y el lucimiento de Escorpio es un misterio. No es completamente visible ni desaparece del todo. Siempre permanece un enigma, y quizá esa sea su faceta más fascinante. El segundo Leo. Leo, hijo del sol, estrella de los escenarios. Su deseo de lucirse está en su esencia. Quiere iluminar todo a su alrededor con su luz, sentir los aplausos y atraer miradas admiradas. El lucimiento de Leo no es exagerado, es un brillo natural. No hace un esfuerzo especial para ser el centro de atención. Simplemente brilla como una estrella nacida para ello. Leo, que ocupa el segundo lugar, es el punto donde el lucimiento se encuentra con la elegancia. Cuando Leo entra en una habitación, el silencio se transforma de repente. La gente inevitablemente se vuelve hacia él. Su energía, su voz, su porte crean un campo de atracción. Sus ropas suelen tener colores cálidos y llamativos, dorados, rojos intensos, naranjas poderosos. Esos colores le pertenecen, porque su fuego no admite tonos comunes. Sus joyas son llamativas, pero no baratas. Relojes brillantes, anillos con piedras, collares ostentosos. Lleva esos accesorios con orgullo, como una garra de león alrededor del cuello. Porque Leo sabe que lucir empieza no solo por la apariencia, sino también por la actitud y la autoestima. Él elige lo que le queda bien y sabe llevarlo. Para Leo, lucir es una forma de mostrar su poder, confianza y liderazgo. Es decir, aquí estoy. Y no lo dice con timidez ni reservas, porque sabe que no mostrar quién es negarse a sí mismo. Su lucimiento no es una rebelión, sino una celebración. Celebra su vida, su existencia, su alegría con cada destello. Claro que a veces Leo se pasa un poco. Tal vez un botón de su camisa brille demasiado o el brillo de sus zapatos deslumbre. Pero nadie se atreve a reprochárselo, porque Leo es natural incluso en su lucimiento. Está hecho para brillar en el escenario y no puede estar sin brillo. El lucimiento de Leo no se limita a la ropa. En su forma de hablar, en su sonrisa, en sus gestos hay también un esplendor. No le gusta lo común, teme parecer ordinario. Quiere presentar todo en su vida como una obra de arte. A veces critican su deseo de lucirse y dicen que es demasiado. Pero sabemos que en el corazón de Leo, ese lucimiento es para añadir belleza y energía al mundo. Su brillo es una rebelión contra la monotonía de la vida. Y el lucimiento de Leo nunca termina, porque él brilla una y otra vez. Así como el sol se pone y vuelve a salir, Leo se despierta cada mañana para irradiar su luz. El primero Sagitario. Sagitario, el signo de la libertad, la aventura y el amor por la vida. Y uno de los más amantes de lucirse, porque esa energía inagotable, ese deseo apasionado de correr hacia nuevos horizontes, esa necesidad de expresarse, inevitablemente lo llevan al centro del escenario. Sagitario no muestra su lucimiento solo con ropa o joyas, sino como un estilo de vida. Cuando Sagitario entra en un lugar, es como una ráfaga de viento. Su risa, su energía alta y sus pasos audaces llaman la atención de inmediato. Lleva colores brillantes que nadie más se atreve a usar, estampados curiosos. A veces un sombrero fuera de lo común, otras un accesorio exótico. Para Sagitario, lucir es una declaración de diferencia, es decir, aquí estoy y desafío a la vida. Su deseo de lucirse también se refleja en el destino que elige para un viaje. Tierras lejanas, geografías inéditas, sabores desconocidos. Sagitario no solo llama la atención por su vestimenta, sino también por sus experiencias. Su mayor orgullo es decir, yo viví esto, y el brillo en sus ojos habla antes que sus palabras. El lucimiento de Sagitario es sincero.
Le gusta atraer atención, pero no con cálculos, sino con la alegría que viene de su interior. Para él, la vida es un teatro y disfruta ser protagonista en ese escenario. Porque Sagitario es transparente, lo que siente su corazón lo refleja su mirada y su sonrisa. Es imposible no notar a Sagitario entre la multitud. Con sus elecciones valientes, su risa desbordante, sus grandes gestos, casi grita, ¡Estoy vivo! Y ese amor por la vida es el mayor combustible de su lucimiento. Sagitario ve la vida como una celebración y no teme adornarla. A veces su deseo de lucirse parece exagerado, a veces provoca un «esto es demasiado». Pero para Sagitario solo hay una cosa importante, no dejar de ser él mismo. No le molesta estar en el centro de atención, al contrario, quiere llevar esperanza, emoción e inspiración a esas miradas. Y el lucimiento de Sagitario no es una máscara, sino una invitación. Vamos, vive, brilla y sé valiente. Porque la vida es corta y la aventura, para Sagitario, siempre debe vivirse con estilo. Seguimos con los signos más sencillos. El sexto Capricornio. Capricornio. La elegancia hecha sencillez. Para Capricornio, arreglarse, brillar o atraer la atención de las multitudes no es un objetivo. Su meta es mantenerse firme, avanzar con paso seguro hacia sus objetivos. Y en ese camino, la sencillez es su armadura más confiable. Cuando un Capricornio entra en un lugar, puede que no llame la atención a primera vista, porque no está para atraer miradas, sino para ganar respeto con su presencia. No le gustan los excesos ni los brillos innecesarios. Su estilo es como una poderosa carisma escondida bajo un traje sencillo o una chaqueta elegante. Detrás de su sencillez yace una gran fuerza. Mientras avanza silenciosamente, en realidad atrae todas las miradas sin hacer ruido, porque su porte dice mucho más que sus palabras. La mirada de Capricornio dice, estoy aquí y soy confiable. No necesita brillo para demostrarlo. Para él, adornar algo o hacerlo llamativo suele ser innecesario. En todo lo que hace, prima la funcionalidad. No para que se vea, sino para que sirva, es su lema. Por eso, incluso en su sencillez, hay nobleza y mesura. Capricornio no gusta de exhibir sus bienes, su riqueza o sus logros. Prefiere acumular y crecer en silencio, mostrando solo cuando es necesario. Su éxito es silencioso pero duradero, porque él prefiere destacarse con hechos, no con palabras. A primera vista, su estilo es simple, sin exageraciones, pero esa sencillez es tan profunda que refleja la riqueza de su mundo interior. Capricornio lleva su nobleza incluso en la modestia, inspirando respeto con su poder silencioso. Y por eso, la sencillez de Capricornio es la riqueza más natural que heredó de las estrellas. No intenta brillar, porque su carisma innato ya lo hace por sí mismo. El quinto Cáncer. Cáncer. Uno de los signos que mejor reflejan la calidez y la sinceridad de la sencillez. Para él, no importa cómo se vea desde fuera, sino cómo late su corazón. Cáncer anhela ser, no el brillo para los demás, sino un hogar para sus seres queridos. La sencillez de Cáncer fluye desde las capas más profundas de su alma. No busca exageraciones en su ropa, sus gestos o sus palabras. No es de quienes llaman la atención con risas fuertes. Se sienta en silencio, pero su sola presencia transmite paz, porque el mayor adorno de Cáncer es su corazón. Los vestidos ostentosos y los accesorios llamativos le resultan demasiado. Prefiere lo que le resulta cómodo. Una camiseta, un pantalón vaquero, quizás esa vieja chaqueta que lleva años disfrutando. Para Cáncer, esta sencillez es tanto confort como un sentimiento de pertenencia. No es extraño ni distante, es cálido y cercano. No siente necesidad de brillar ni sobresalir entre sus seres queridos. Su sencillez es como una manta de ternura que envuelve a quienes ama. Prefiere destacar a los demás y su felicidad está en la alegría de ellos. Para Cáncer, el verdadero brillo está en la risa de un niño o en la sonrisa de un amigo. Cuando estás junto a un Cáncer, sientes esa profunda calidez en la sencillez. Sus palabras no son adornadas, pero vienen del corazón. No lleva joyas caras en los ojos, pero su mirada irradia una sinceridad que te abraza. Su sinceridad vale más que las palabras más elaboradas o las prendas más brillantes. Para Cáncer, la vida no es competir en lucimiento, sino acumular pequeñas alegrías.
Prefiere no llamar la atención en la multitud, sino estar en silencio junto a sus seres queridos. Y por eso, la sencillez de Cáncer es la parte más hermosa de su alma. Con su sencillez, Cáncer siempre será símbolo de naturalidad y sinceridad. No busca brillar, porque su corazón ya es el mayor resplandor. El cuarto Aries. Aries lleva el fuego del zodiaco en su interior, pero ese fuego no es un brillo falso, sino la llama de la naturalidad. No le interesa brillar en medio de la multitud ni deslumbrar con artificios. Para Aries, lo importante es ser tal cual es, porque su sencillez nace de su naturaleza valiente y sincera. Cuando Aries entra en un lugar, no necesita frases adornadas ni actitudes exageradas. Es quien es. A veces un torbellino, a veces un observador silencioso, pero nunca intenta parecer alguien distinto a lo que es. Esa naturalidad es su mayor nobleza. La ropa llamativa, los accesorios que atraen miradas, las marcas caras pueden agobiar su alma. Se siente fuerte en la comodidad de su ropa. Unos vaqueros, una camiseta, unas zapatillas deportivas. Eso es Aries, auténtico, valiente y tal cual. Para él, lucir es una carga innecesaria. Sabe que la energía verdadera viene del interior, no de lo que se viste o lleva. Con su naturalidad y sinceridad, conquista los corazones de quienes lo rodean. La gente admira su actitud genuina, su forma de ser auténtica. La sencillez de Aries refleja su fuerza interior. No necesita aparentar ser otro porque sabe que es especial tal como es. Directo, claro y honesto, ahí está el brillo de Aries. No se esfuerza por deslumbrar cuando entra en un lugar, pero siempre destaca por su naturalidad, porque el valor, la autenticidad y la honestidad de Aries son mucho más reales y poderosos que cualquier brillo falso. Con su sencillez, Aries nos recuerda algo importante. El mayor poder está en ser auténtico, y por eso la naturalidad es su adorno más preciado. El tercero Acuario. Acuario, uno de los espíritus más libres del zodiaco. Su camino no está marcado por moldes ni clichés. La ostentación no es para él, brilla con la luz de su mundo interior. La sencillez que muestra afuera es el anuncio de una singularidad profunda que guarda dentro. Para Acuario no es importante obtener la aprobación de la multitud, llamar la atención o brillar en el escenario. Lo que valora es ser él mismo, pensar diferente, expresarse libremente y mantenerse alejado de la mediocridad. Él evita los adornos ostentosos porque sabe que la verdadera estética reside en la originalidad, la sinceridad y en vivir con valentía lo que uno cree. Su estilo sencillo refleja de forma clara y potente la complejidad de su mente. Entre la multitud, a veces permanece callado y distante. Esa distancia es su escudo protector, porque Acuario prefiere crear su propio espacio libre antes que ahogarse en la rutina. La ostentación no tiene sentido para él. Elige caminos distintos para expresarse. La sencillez de Acuario es lo que lo hace único. No se esfuerza por seguir la moda. Al contrario, crea su propio estilo. A veces una camiseta simple, otras un accesorio fuera de lo común, pero siempre marcando sus propias reglas. Esa postura le da una profunda paz interior y fuerza. Quienes lo rodean admiran la calma y fuerza de Acuario, porque en su sencillez hay una revolución silenciosa. Es una estrella que, aunque alejada de las multitudes, ilumina con su propia luz. Y por eso Acuario es el ejemplo más noble de la sencillez. Conoce su valor, es fiel a sí mismo y no se rinde a las expectativas del mundo. Su mayor encanto está en la libertad, la sinceridad y la naturalidad. El segundo Virgo. Virgo, símbolo de la precisión, la disciplina y el orden. Su mundo está tejido con detalles, todo en su lugar. Para él, la ostentación es una máscara falsa. Valora la sinceridad y la funcionalidad. Virgo es uno de los mejores representantes de la sencillez, porque sabe que el verdadero valor está en la honestidad, el trabajo duro y en esos pequeños detalles que tienen gran significado. Su elegancia no habla en voz alta, sino con una presencia modesta y refinada. Puede pasar desapercibido en la multitud, no busca llamar la atención, pero su presencia brinda confianza y calma a quienes lo rodean. Virgo representa no la ostentación, sino el verdadero esfuerzo y la dedicación. Prefiere ropa sencilla y una apariencia natural. Lo ostentoso y exagerado le incomoda, porque cree que la limpieza y el orden que proyecta son reflejo de su mundo interior. La modestia de Virgo a veces es malinterpretada.
Su actitud tranquila y silenciosa puede parecer pasiva, pero en realidad Virgo posee una inteligencia profunda y un poder analítico sutil. Guarda una fuerza oculta. Su sencillez le aporta tanto pureza como libertad. Virgo busca paz en su mundo interior más que en el exterior. Ser fiel a sus propias reglas es para él un modo de vida. Y por eso, Virgo es el ejemplo más elegante de la sencillez. Tranquilo pero fuerte, sencillo pero impactante. Su estética es silenciosa, perfecta y auténtica. El primero Géminis. Géminis. Símbolo del cambio y del movimiento. Su alma anhela libertad y evita ataduras. La ostentación pierde sentido en su mundo, porque para Géminis lo importante es la comodidad y la naturalidad. Disfruta pasar desapercibido incluso en la multitud. No busca los focos brillantes. Su energía colorida se refleja en su actitud relajada y desenfadada. Su estilo baila con la libertad y se encuentra con la comodidad. La ostentación es para él una cadena artificial. Persigue la luz que nace desde dentro, la sinceridad y el disfrute del momento. Su ropa armoniza con su comodidad y personalidad. No se somete a reglas aburridas. Como su estado de ánimo cambia cada día, su apariencia también es fluida. A veces camisetas cómodas, a veces colores vivos o un estilo clásico pero relajado. Lo esencial para Géminis es sentirse libre. Prefiere conectar fácilmente en ambientes sociales, más que llamar la atención. Valora la conversación y los momentos compartidos más que la ostentación. Por eso, su sencillez es símbolo de libertad y ligereza. La comodidad de Géminis le aporta juventud y frescura. No persigue las modas, porque crear su propio estilo es parte de su esencia. Lo más importante en su mundo es respirar tranquilo. Así, Géminis es el ejemplo más vibrante de la sencillez. Un alma que se renueva a cada instante, que fluye y abraza el lado ligero de la vida. Señores y amigas, hoy llegamos al final de nuestra lista de los signos más ostentosos y los más sencillos. Así como cada signo tiene su estilo y personalidad únicos, también muestran diferentes maneras de brillar o mantenerse sencillos en todos los aspectos de la vida. No olviden compartir en los comentarios su estilo y qué piensa su signo sobre esto. Si les gustó nuestro video, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de los nuevos análisis de signos y contenido de astrología. También es muy valioso para nosotros que nos apoyen dando like. En nuestro canal hay muchos videos interesantes y divertidos sobre signos que los esperan. No dejen de explorarlos y descubrirse mejor. Nos vemos en el próximo video. Que la luz de las estrellas ilumine su camino. ¡Hasta pronto!